Bueno, buenas tardes, profe. En este espacio te vamos a presentar nuestra exposición sobre la Organización Mundial del Comercio. Mi grupo está compuesto por Bran Castellanos Parra y mi persona, Valentina Valencia Mosquera. Ya. Bueno, empezaré con los antecedentes. Eh, la OMC es la sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, conocida como GATT. Esta fue establecida tras la Segunda Guerra Mundial, ya que el mundo se encontraba en una crisis económica y es por eso que se diseñó como un nuevo orden económico internacional. Como para entrar en contexto, la GATT era un acuerdo que nació en Ginebra con el fin de reducir los obstáculos al comercio. Esta se diferencia a la OMC por ser un sistema de reglas por naciones, mientras que la OMC es un organismo internacional eh, y es una de las organizaciones más jóvenes y con un sistema multilateral de comercio que se originó pues, en el marco del GATT, como lo he mencionado anteriormente. Bueno, ¿esta qué busca? Busca como una mayor liberalización del comercio mundial a través de la cooperación internacional y estimular el comercio mundial. Ya, compañero. Bueno, ¿qué es la OMC? La OMC es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rige el comercio entre los países, con una visión de incrementar la apertura del comercio, reforzando su eficacia y credibilidad de normas internacionales para tener un comercio mundial más justo. Eh, eh, la OMC fue creada el primero de enero de 1995 en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio en la Ronda de Uruguay. Ya, pasa la prueba. Bueno, su función. Su función principal es garantizar que las corrientes comerciales circulen con la máxima fluidez, libertad y equidad, siendo importante estos puntos que mencionaré a continuación. El administrar los acuerdos comerciales de la OMC, el servir de foro para los acuerdos comerciales, resolver las diferencias comerciales, examinar las políticas comerciales nacionales, tener una asistencia técnica y curso de formación para los países en desarrollo. Y por último, una cooperación con otras organizaciones internacionales. Eh, Siguiente, por favor. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver los principios de la OMC. Eh, Estos dos principios son fundamentales, que se basan, el primero se llama Trato General de la nación más favorecida. Esta significa que los países miembros de la OMC están obligados a tratar los productos de un país de manera igualitaria con los productos de otro país. La otra se llama Trato Nacional, la segunda. Y este principio se basa en que una vez los productos ingresen al mercado del país de destino, estos no pueden ser tratados de una manera menos favorable que los productos similares de origen nacional. Este es un principio de no discriminación y lo abordan los tres principales acuerdos de la OMC en los siguientes artículos que mencionaré, que es el del GATT, que significa Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, el artículo 17 AGCS, sus siglas significan Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, y por último el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, que sus siglas significan Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual. Sí, por favor. Bueno, es importante mencionar los objetivos de la OMC, que son el aumentar los niveles de vida, velar por el logro pleno del empleo, aumento del volumen de los ingresos reales y de la demanda efectiva, un aumento de la producción y el comercio de mercancías y servicios, su desarrollo sostenible y protección del medio ambiente, ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades. Vendrían siendo los objetivos de la OMC. Bueno,
ahora vamos a hablar un poco de los pilares fundamentales que tiene la Organización Mundial del Comercio. Tenemos el acta final de la Ronda de Uruguay, donde se concreta en sí el acuerdo creador que da nacimiento a la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué fue la Ronda de Uruguay? La Ronda de Uruguay, como su nombre lo indica, fue una ronda que se estaban haciendo para hacer el acuerdo del GATT a nivel macro, no solamente hacerlo para ciertos sectores, sino para tenerlo globalizado. Entonces se demoraron 7 años haciendo las negociaciones para que el 15 de abril de 1994 se firmara el acta final, donde el acta final hace el acuerdo creador, donde ahí va a constar la parte orgánica y una parte como dogmática donde van a estipularse los principios que venían establecidos desde el CAT y están estipulados también la estructura de la nueva organización, porque si bien ellos tenían con el GATT, tenían un acuerdo plurilateral donde las partes se comprometían a los principios que ahorita mi compañera estaba hablando, no había una entidad que controlara directamente el comercio, más que los mismos Estados miembros del GATT. Entonces, bueno, tenemos en el acuerdo creador toda la estructura, los principios básicos que recoge el GATT. ¿Y qué sucede? Para poder entender la Organización Mundial del Comercio, tenemos que entender los anexos que tiene el acuerdo creador. No solo basta con que nos remitamos a, a ese tratado creador en Marrakech, sino tenemos que analizar el contexto básico que eso contrae. Por ejemplo, tenemos en el anexo 1, donde van a estar incluidos 13 acuerdos multilaterales sobre el comercio de mercancías. Es uno de los puntos en los que va a basarse. ¿Qué sucede? Cada anexo es, digamos, es una estipulación más para el acuerdo. Los estados al momento de adherirse al acuerdo creador de la OMC se están adheriendo a los anexos. Como veremos ahorita, el anexo 4 es el único que no tiene como esa obligatoriedad. Entonces tenemos los acuerdos multilaterales sobre el comercio de mercancías, que es una parte del anexo 1 denominado anexo 1A, donde encontramos aquí el GATT o aspectos como acuerdos sobre contratación estatal. Bueno, encontramos varios tipos de acuerdos ahí que se enmarcan en este anexo. Son 13 en específico. Tenemos el segundo, que es el AGCC, que es el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. ¿Qué sucede acá? Entonces, aquí no tenemos que confundirlo con GATT, sino se llama GATS, que a ver, ¿cómo lo digo? Los principios orientadores que están brindando al acuerdo creador de la OMC, ahorita van a irse hasta el sector de los servicios, donde ahí encontramos temas como el turismo, las finanzas, las comunicaciones, los bancos, todos esos, ese sector está acogido por los principios del comercio que establece la Organización Mundial del Comercio. Tenemos el otro, que es el ADPIC, que es el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, donde obviamente pues hemos escuchado algo sobre la propiedad intelectual, sobre las marcas, sobre las enseñas, propiedad industrial. Todo esto se va a cubrir por medio de este acuerdo que se está dando aquí. Tiene que haber una colaboración armónica entre lo que es la OMPI y la OMC. Ya sabemos que la OMPI es la que se basa en todo lo que es propiedad intelectual. Todo eso ahorita, ese sector de la economía y del comercio se va a proteger por medio de este acuerdo. Tenemos entonces, continuando, en el anexo 2, el tema de solución de diferencias. La solución de diferencias basa en que los Estados miembros del acuerdo y de la Organización Mundial del Comercio van a tener que solucionar pacíficamente todas las controversias que ellos tienen. Antes de que ellos acudan a la entidad como tal, ellos tienen, digamos, la obligación de intentar conciliar, digamos, por los buenos oficios, resolución de conflictos, antes de ir al órgano como tal. Ahorita vamos a ver un poco del órgano como tal, donde es un proceso un poquito complejo, donde primero ellos tienen que acceder a un sistema de panel donde les van a decir las consultas, les van a decir más o menos si ellos tienen la razón, etcétera, 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 hasta el órgano de apelaciones, como ahorita vamos a ver. Tenemos el tercero, examen de políticas comerciales, donde básicamente trata de establecer que a los países miembros tienen que hacérsele un examen periódicamente de las políticas internas que ellos están manejando para que estén en pro y beneficio del acuerdo creador, o sea, de los principios.
Tenemos el último, que es los acuerdos comerciales plurilaterales, donde ahí tenemos algunos acuerdos que son de tipo sectorial. Ahí tendríamos que decir que no todos están, todos los miembros no están obligados a cumplir con ese anexo número 4, sino únicamente los que lo han adoptado como tal. Bueno, y ahora, dependiendo de todo lo que ahorita estábamos hablando de los acuerdos, se ha dividido la OMC, donde vamos a identificar cada uno de los aspectos. Aquí es como un marco general. Tenemos entonces inicialmente la conferencia ministerial, siendo este el máximo órgano de representación de la Organización Mundial del Comercio. Ellos se reúnen al menos dos veces, eh, perdón, cada 2 años ellos se van a reunir. ¿Y qué sucede? En las conferencias que ellos hacen, ellos adoptan decisiones que tienen que adoptar el resto de países o el resto de organismos que están subordinados por lo que diga la OMC. Entonces, la última vez que ellos se reunieron, en el 2017, ellos acordaron algunas cosas como temas de subvenciones, como temas de comercio electrónico, que van a obligarse a hacer los países. Más que todo es eso, ellos dictan el funcionamiento de los países al momento de darse la, las decisiones. Aquí se tiene competencia general en todos los ámbitos. Listo. Aquí pasamos con el Consejo General, donde dice, entre las conferencias ministeriales, la labor cotidiana está a cargo de 3 órganos. ¿Qué sucede? El Consejo General, usualmente nosotros lo entendemos como la plenaria pues, de la organización, pero sucede que, que la conferencia ministerial, al reunirse cada 2 años, obviamente hay un tiempo, un intervalo de tiempo en el cual no están reuniéndose, no están gestionando. Entonces aquí es donde nace el Consejo General, que se supone en teoría está dividido en tres. El Consejo General como tal, el órgano de solución de diferencias y el órgano de examen de las políticas comerciales. Pero ¿qué sucede? Estas son atribuciones que tiene el Consejo General como tal. Lo podemos entender como 3 órganos diferentes porque el Consejo General actúa en cierto momento como órgano de solución de diferencias, como órgano de examen de las políticas comerciales y como tal del Consejo General, que tiene las mismas atribuciones de la conferencia ministerial y se puede reunir en los tiempos que ellos mismos establezcan. Entonces, tenemos el órgano de examen de las políticas comerciales, donde ellos cada tanto tiempo, periódicamente, hay un tiempo en donde los países tienen que mandarles informes a la Organización Mundial del Comercio para que ellos puedan entrar a evaluar si están concorde a las políticas que se han implementado internacionalmente en el marco de las conferencias y de lo dicho en el Consejo General. Eso por esa parte, cuando funge como órgano de examen de las políticas comerciales. Bueno, quiero hablar aquí rápido del órgano de solución de las diferencias, lo que ahorita estaba comentando, de que actúan como un sistema de panel donde ellos van a evaluar si en realidad hubo una diferencia al momento del acuerdo, porque ¿qué sucede? Aquí solamente van a ver, se van a ir al órgano de solución de diferencias cuando el Consejo General se constituye como tal, cuando se da digamos, una interpretación errónea de un acuerdo o que un país diga que él está incumpliendo el acuerdo, etcétera, etcétera. Tenemos entonces ahora los consejos sectoriales. El consejo sectorial se divide en tres: Consejo de Comercio de Mercancías, Consejo del Comercio de Servicios y Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual. ¿Qué sucede acá? Ahorita lo que dije a nivel macro de lo que es el GATS, el ADP y C, que son el acuerdo sobre el comercio de servicios, acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual. Bueno, ¿qué sucede? Estos comités, por ser sectoriales, van a vigilar solamente lo que dice ese acuerdo como tal. Por ejemplo, el Consejo del Comercio de Mercancías, entonces va a dividirse en ciertos comités sobre vigilancia en aspectos pequeñitos que tiene el anexo. ¿Ya? Más que todo es una vigilancia de los anexos del acuerdo macro de la Organización Mundial del Comercio. Tenemos entonces ahora la Secretaría, donde podemos hablar de que ellos son la prestación de asistencia técnica y jurídica como dos de los eh, principales atribuciones que tiene la Secretaría como tal. Un Estado, si necesita una asesoría técnica, se puede ir al órgano de la Secretaría y ellos van a delegar
digamos, ciertas personas. Por eso es que tienen unos 630 funcionarios elaborando. Aquí se ve la foto de Roberto Acevedo, que era el anterior director general. En este momento tengo entendido que están intentando hacer las votaciones, ya que él renunció. Eso como un dato interesante. Entonces, aquí vamos rápidamente al órgano de apelaciones, que como se pudo ver en la estructura, es como no está ligada a una ramificación exacta, sino que sucede cuando hay una solución de diferencias en el sistema de panel, se hace una interpretación del acuerdo, ¿sí? Por medio del el Consejo General se hace una interpretación. Entonces, cuando las partes no están de acuerdo a la interpretación o las partes no entienden muy bien a quién se está beneficiando, a quién se le está dando la razón, tienen diferentes interpretaciones, se puede ir al órgano de apelación, donde ellos lo que van a hacer es confirmar, modificar o revocar las constataciones y conclusiones jurídicas del el grupo que se nombró para hacer la interpretación en el Consejo General. Bueno, a continuación, por favor, devolverla a la anterior. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver los miembros. En el mapa se observan los de color verde, que son los miembros de la OMC. Hay 164 miembros desde el 29 de julio de 2016 y 23 observadores, que son los de amarillo. Los observadores son los países que negocian la adhesión y tienen esa condición de observadores en la OMC. Y los de rojo se ven que son como los países que no son adheridos a la OMC. Ya, por favor, pasala. Bueno, ¿cómo convertirse en miembro de la OMC? Esta consta de 3 puntos y de una etapa final. Bueno, la primera se llama régimen del comercio. En este se informa todos los aspectos y políticas comerciales y económicas en relación con la OMC. Se presenta el memorándum, que es objeto de examen por el grupo de trabajo que se ocupa de la solicitud del país que se trate. En el segundo punto se llama examinar lo que se puede ofrecer. En esta se realizan conversaciones bilaterales entre los nuevos miembros y los distintos países. Son bilaterales porque cada país tiene pues intereses distintos. Además que pues se determinan las ventajas y se espera que se puedan anexar los nuevos miembros. En el tercer punto se llama condiciones de adhesión, que se realiza un informe con el proyecto del tratado de adhesión y la lista de compromisos en el nuevo miembro. Listo, por favor, pásala. En esta encontramos la etapa final, que se llama la decisión. En esta se somete al Consejo General de la OMC, se firma el protocolo de adhesión, de adherirse, y consiste en el informe y protocolo de la lista de los compromisos. Con los votos de los 2/3 de los miembros que se pueden firmar el protocolo del país nuevo para poder adherirse a este organismo, a esta organización. Listo. Ahora aquí vamos a hablar rápidamente de las decisiones, donde la OMC va a continuar la tradición del GATT de adoptar sus decisiones no por votación, sino por consenso. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que en cada órgano de este organismo internacional, cada país, digamos, es dueño de las decisiones que hay. No hay como una estipulación de una mayoría en un primer momento, ¿no? Se supone que todas las votaciones tienen que haber un consenso entre todos los países que están. Todos son dueños, por ahí escuché y por ahí leí, son dueños de la organización. Entonces, ¿qué sucede? Hay algunas excepciones, como la decisión de adoptar una interpretación de cualquiera de los acuerdos comerciales, donde podrán adoptarse por mayoría de 3/4 partes de los miembros de la OMC, o cuando la conferencia ministerial decide eximir de una obligación impuesta por un acuerdo a un determinado miembro, también se va a tener en cuenta la mayoría de 3/4 partes. Las decisiones de enmienda de las disposiciones de los acuerdos también podrán adoptarse por aprobación de todos los miembros o por la mayoría de 2/3, según la naturaleza de la disposición de que estén tratando.
Entonces, esas enmiendas únicamente surtirán efecto para los miembros de la OMC, de quienes acepten, pero como regla general se da el consenso en contraposición a muchos organismos internacionales que vemos que en realidad no tienen esta forma de votación, sino una mayoría simple. Y bueno, ahora por último, a nombrar algunos datos de intereses y algunas acciones que han sucedido en la Organización Mundial del Comercio y Colombia. ¿Qué sucede? Colombia es miembro de la Organización Mundial del Comercio desde el 30 de abril de 1995. Por ley 70 de 1995 se adopta el acuerdo de la OMC. Colombia ha participado múltiples veces en el sistema de solución de diferencias, como ahorita lo estábamos estipulando, cómo es más o menos el proceso para intentar constituir el Consejo General por un órgano de solución de diferencias. Ha sido 5 veces reclamante, 3 veces ha sido demandado y de resto, según la página de organización, ha sido 65 veces, 65 veces tercero en los procesos que están suscitados en esta parte. En relación con los casos en los cuales ha actuado como demandante, Colombia ha conciliado todos los casos. Ninguno ha sido escuchado por el panel de expertos. Entonces, bueno, tenemos algunos como una reclamación que hizo Colombia, donde solicitó la celebración de consulta con Nicaragua respecto de una ley que el país había sacado, no Colombia, sino Nicaragua, por la que se creaba un impuesto a bienes y servicios de procedencia o origen hondureño y colombiano, así como respecto de un decreto en donde Colombia consideraba que estas medidas eran incompatibles con el GATT, ¿sí? Entonces, ¿qué se sucede? Cuando un país piensa que otro país está violando, pues se llega hasta la solución de diferencias y si no, incluso puede llegarse hasta el órgano de la apelación. Entonces, bueno, esta parte como una de las formas en que Colombia se ha suscitado. Obviamente también se le han hecho diferentes revisiones a las políticas internas, donde este ha intentado como haber rendido informes generales donde la política se supone que se ha adecuado a los parámetros de la organización. Entonces, esto como los aspectos interesantes que tiene Colombia con esta organización. Y tenemos por último un video, esperemos a ver que cargue. Está como O, lento. o podemos poner el link que subamos junto al link de este video. Ajá, sí, Sí, me parece más sencillo porque esto no está cargando. sí está como pesado. Sí, entonces yo creo que sería hasta ahí nuestra exposición y muchas gracias, profe. Bueno, profe, muchísimas gracias por su atención prestada.